Café Picante. Café Picante con el senador Iván Cepeda. Tenemos una larga entrevista sobre todos los acontecimientos políticos de la oposición, lo que viene por delante para el país en términos de la oposición en el Congreso y en las calles y en todas partes, pero nos surgió la noticia de la llamada indagatoria a Álvaro Uribe por la Corte Suprema e igualmente la renuncia de Uribe. Nosotros hemos considerado que es mucho más noticia que Uribe sea llamado indagatoria por los delitos de soborno y fraude procesal, en un caso en el cual tiene relación Iván Cepeda, que la renuncia de Uribe. ¿Usted qué opina? ¿Cómo, como se dice en el lenguaje periodístico, cómo reacciona usted? Bueno, yo reacciono con mucha alegría y celebro que la Corte Suprema de Justicia haya tenido la entereza, el valor civil de tomar una decisión de esta trascendencia. Por una sencillísima razón, y es que en Colombia existe el mito de que ningún mandatario, jefe de Estado, puede ser llamado a rendir cuentas ante la justicia. Una cosa que por el contrario es absolutamente normal en otros países latinoamericanos. Hemos visto muchos expresidentes o presidentes juzgados y llevados a la cárcel. Y Colombia en esto constituía una especie de excepción en la cual se consideraba que había personajes de la vida pública inmunes a la justicia. Y en el caso de Uribe, ese mito era todavía mucho mayor. Se decía que Uribe tenía un teflón, una especie de blindaje, un ser todopoderoso que era inaccesible a cualquier tipo de llamada. Bueno, hoy estamos asistiendo por primera vez en la historia republicana de este país al hecho de que los jueces interpelan directamente a un jefe o ex jefe de Estado. Iván Cepeda, recordemos brevemente, en apretada síntesis pedagógica, Uribe lo demandó a usted por falsos testigos. Usted contrademandó. ¿Cuál es la sustancia del proceder de la Corte en este caso? Bueno, el hecho es que en el 2012 yo recogí dos declaraciones a solicitud de dos presos en las cárceles del país que afirmaban que Uribe había creado junto a su hermano Santiago un grupo paramilitar en su hacienda. ¿Los 12 apóstoles? No, en este caso se llamaba Bloque Metro. Ah, ya entiendo. Y uno de los señores, o los dos señores, habían sido parte de ese grupo, y uno de ellos no solamente había hecho parte, sino que había vivido prácticamente toda su vida hasta la madurez en la hacienda, y era el hijo, ni más ni menos que del hacendado, y tenía como alias Cuacharaco, es decir, muy difícil negar su vínculo con la hacienda. Sí. Entonces esos testimonios que llevé a la Fiscalía motivaron el hecho de que hubiera atentados en contra del señor Monsalve, dos atentados, y yo hice un primer debate en el Congreso, luego hice un segundo debate, y a raíz de esos debates Uribe instauró una denuncia penal diciendo que yo me había inventado una fábrica de testigos. Por soborno y falsos testigos. Exactamente, entonces se invirtió el asunto, el mundo al revés, el que tenía el montaje hecho era Álvaro Uribe, y eso lo demostró la Corte en un auto inhibitorio de febrero de este año. Ahora, en febrero, como si esto fuera poco, lo que dice la Corte es que comenzó, no es que Uribe se haya desentendido del tema del montaje, sino que hizo otro montaje mucho más grave y con elementos que la Corte dice ha establecido de manera muy sólida. Sí. El debate jurídico y judicial, Iván Cepeda, es: Uribe renuncia a su investidura congresista, en consecuencia la Corte Suprema no tiene posibilidad de acciones penales sobre él, pasaría a la Fiscalía. ¿Eso es así o hay dudas? No, eso es un hecho muy discutible, y ya con opiniones de expertos y de juristas se demuestra que la Corte ha tenido una jurisprudencia desde el año 2009 con relación a casos de parapolítica en que hubo congresistas que renunciaron a su fuero parlamentario y la Corte los siguió juzgando. Y tampoco es cierto que estos hechos hayan ocurrido, como dice la Constitución, no relacionados con su función como congresista, porque buena parte de estos asuntos ocurrieron después de que yo hice el debate, cuando Uribe ya era senador de la República. Puede pasar una cosa, Iván Cepeda, que Uribe se quede sin el pan y sin la torta, es decir, sin ser la cabeza importantísima en el Senado, y por el otro lado que sigue investigado por la Corte, y en consecuencia haya indagatoria y probablemente otras medidas. El hecho es que uno se pregunta cómo es que Uribe toma una decisión de esas connotaciones políticas, porque digamos, uno no requiere ser un gran analista para darse cuenta de que sin Uribe esa bancada realmente queda totalmente desguarnecida, porque como en el Centro Democrático no hay una deliberación colectiva, sino que todo lo decide Uribe,
pues obviamente uno piensa que esto va a ser un golpe muy serio a su bancada. Y digamos, la única razón que yo creo que se puede uno imaginar o deducir es que Uribe sabe que la Corte Suprema sí tiene elementos, digamos, muy serios para llamarlo a esta ¿Y indagatoria. entonces para qué renuncia? Si igual lo podrá juzgar. Con la esperanza de que lo juzgue evidentemente o que lo investigue la Fiscalía. Ahora, ¿por qué la Fiscalía es una instancia menos sólida y menos fuerte? Pues bueno, aquí hay muchos elementos que podrían entrar a colación, pero basta decir que en la investigación que se hizo en estos años, la Corte dice que la Sala Esperanza, que era la encargada de hacer las interceptaciones que funcionan en la Fiscalía, pues obviamente había sido manipulada eventualmente por el propio Uribe. Iván Cepeda, el presidente electo dijo que confiaba en la honestidad y en la inocencia de Uribe. ¿A usted le parece que un presidente electo tiene que decir esas cosas más allá de confirmar la institucionalidad del país en materia jurídica? Yo lo que creo es que el presidente debe asumir una actitud de total respeto a la independencia de los poderes públicos, y creo que eso lo afirmó el día de ayer. Ahora, esperamos que eso sea el desarrollo de una posición que se vea reflejada en el tiempo. Sí. Es decir, el presidente no puede estar haciendo declaraciones favorables a Álvaro Uribe y haciendo una especie de loa pública de su honestidad y de su transparencia, sí, cuando lo que precisamente está en este momento en tela de juicio es ese hecho. Reflejada en el tiempo, reflejada en Semana o en El Espectador. Iván Cepeda, muchas gracias. Bueno, muchas Seguimos gracias, en nuestro programa especial, en una entrevista a fondo con Iván Cepeda sobre los temas de la oposición y la coyuntura política. Gracias, senador. Lo divino y lo humano. Lo divino y lo humano, de todo hablamos. Seguimos. Café picante. Bueno, senador, 20 de julio se posesionó el nuevo Congreso, se pusieron en evidencia las fuerzas que más o menos se sabía cómo iban a operar, eligieron al bachiller Ernesto Macías como presidente del Senado. ¿Cuál es su primera impresión sobre ese nuevo Congreso para un senador que ya ha estado allí, que sabe cómo es la mecánica? ¿Cómo se dispara este Congreso? Bueno, yo estoy en principio contento por ver la clase de franja de oposición que hay, porque es una franja no solamente numerosa, la más numerosa que haya tenido en algún momento las fuerzas de izquierda y centro izquierda, sino también por ver la variedad y los talentos que hay. Por supuesto, se podrá interpretar de muchas maneras el gesto que tuvo el profesor Mocus en medio de la sesión del 20 de julio, pero eso muestra que la oposición no va a pasar inadvertida en este Congreso y que todo lo que va a girar en torno al debate político va a estar marcado por figuras muy fuertes, muy versátiles y con mucha capacidad de incidencia. Pues ni hablar de Petro, que a mi modo de ver, sin discusión es el líder de la oposición en Colombia. Ahorita hablamos de eso. Por el caudal de votación y por sus planteamientos, por la fuerza que tienen las ideas que ha planteado en el debate político, igual Ángela María Robledo. Pero también ver la variedad de gente que hay, de personalidades como Aida Bella, como Feliciano Valencia, en fin, la nueva bancada que está representando. Como Jorge Robledo. Como Robledo, por supuesto. Ahora no me refiero ya a los más veteranos aquí, que somos los que ya recibimos esa, digamos, esa nueva bancada, sí, como un refuerzo muy importante a lo que se ha hecho durante todos estos años. Pero yo sí veo que en el país hay una oposición hoy muy seria, muy inteligente, organizada, y que va a tener una incidencia en los próximos años en el Congreso, sí, y en el país. Sí, Iván, hay una especie como de... no se sabe exactamente de qué magnitud, por ejemplo, en el Senado es ese grupo. Se hablan de 25, la centroizquierda perdió a última hora, hay gente que sí, denuncia eso como un fraude, la curul de Gloria Flores de Colombia Humana, de los Decentes, y de Guevara, de los Verdes. Ahí hay unos verdes que uno no sabe si van a funcionar en un momento dado como un núcleo de oposición, por ejemplo, Iván Marulanda, etcétera, otro sector de los verdes. ¿Usted cómo numéricamente, yo creo que nosotros somos 50, una franja de más o menos 50 personas. Entre Cámara y Senado. Que podrán tener o podremos tener diferencias sobre determinados, sí, temas, pero en los puntos esenciales, que son 3 o 4, la defensa de la paz, la lucha contra la macrocorrupción que hay en Colombia, el tema de la defensa del medio ambiente y de contrarrestar los peores efectos del cambio climático, los derechos sociales de la gente. En esos puntos tenemos, sin lugar a dudas, coincidencias fundamentales, sí, que se van a ver. Ahora, ¿esa franja puede crecer significativamente?
porque a mi modo de ver no hay ninguna mayoría que esté consolidada por parte del gobierno, y eso se vio ya en estas mesas directivas, cómo fue difícil lograr ese consenso, que al final sí obtuvo una votación importante, pero que a mi modo de ver es muy frágil. Pero, por ejemplo, hablando de los, llamémoslos así, unos colegas suyos, los Royce, los Benedettis, que estuvieron con el gobierno de Santos, que apoyaron la paz, que estuvieron en todo el proceso, que ahora medio se tuercen o no se tuercen, ¿qué tan camaleones vuelven a ser o qué tan van a estar del lado pues de la paz? Yo creo que con relación a la paz, personas como Roy, como Benedetti y otros que hay allí van a Velasco, asumir, los liberales que no son de seguramente van a asumir una posición de defensa del proceso de paz, y ya lo han hecho. Me refiero en este caso a que senadores como Roy Barreras sí han jugado un papel muy relevante en todo ese proceso pero eso da para de legislación. Para detener la llamada ya aplanadora uribista. Digamos que eso le suma en el Senado, por ejemplo, a esa franja inicial de 25, 24 congresistas, sí, pongamos otros 10 o 15. Es decir, que tendríamos ya una franja que va más allá de una tercera parte del Congreso, o en este caso del Senado. Ahora, ¿por qué es tan importante eso? Porque con esa franja sí se puede tener un juego en materia de decisiones. Digamos, si 40 congresistas se salen del recinto en condiciones de una precariedad del quórum, como hemos visto, porque el congresista va el 20 de julio, digamos, cierto tipo de congresista a decir que ha sido a posesionarse, pero de ahí en adelante no se le vuelve a ver. Pero y la cosa coercitiva de 3 sesiones que no va y lo sancionan. Sí, pero eso a mi modo de ver todavía no juega un papel relevante en eso. Bueno, entonces ahí hay un cierto equilibrio. Hay ahí ya una primera cosa, pero también la situación de cambio radical no es clara. Y digo que no es clara porque ya se ha dicho que Vargas Lleras podría ser una figura de oposición, obviamente desde su perspectiva, al nuevo gobierno. El nuevo gobierno... Por asuntos de la nueva... De la distribución del poder y del poder burocrático. ¿Cómo se llama ahora? Ya no es mermelada. Sí, yo no sabré cómo se llamará ahora en esta nueva etapa política, pero el hecho es que ahí puede haber también un desbalance, una desestabilización de lo que se ha considerado inicialmente unas mayorías oficiales. Y yo creo que eso va a jugar un papel sin lugar a dudas también importante. El senador Petro ha dicho que la salida del Senado de Gloria Flores y de Guevara fue producto de una manipulación y de un fraude en el escrutinio que no tuvo en cuenta el Consejo Nacional Electoral para quitarles la credencial. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, yo creo que ese es un planteamiento totalmente cierto y que no hemos experimentado ahora. Esa es una tradición. Hay un fraude que puede ser que no tenga las mismas proporciones que aquel que hubo en el año 70 con relación a la elección de Rojas Pinilla, pero que sí tiene que ver con lograr quitar posibilidades y fuerzas en un contexto como el que hay. Sí. Y a mi modo de ver en eso, todavía a las fuerzas de izquierda y de centro izquierda les falta generar mecanismos de defensa de sus resultados electorales mucho más eficaces. Pero usted que está allá adentro, ¿cómo sin una reforma electoral? Por supuesto, eso también es, digamos, el meollo de la situación. Y bueno, aquí habrá que ver hasta dónde podemos avanzar en una reforma política. Entre los primeros proyectos de ley que presentamos como bancada de Paz y Democracia, estaba inicialmente presupuestado presentar esa reforma. A último momento dijimos, madurémosla un poco más, pero con toda certeza la vamos a presentar en estas semanas y estos meses. Y por supuesto, el corazón de una reforma política en Colombia pasa, sin lugar a dudas, por la reforma del sistema electoral. Claro que sí. Bueno, así como usted hizo como una especie de panorama de las fuerzas de centro-izquierda que son la oposición real en este momento, por primera vez hay una oposición enorme. Es decir, el cambio político para decir algo, país. Somos 50 congresistas, pero hay que multiplicarlo porque cada congresista tiene 6 asesores mínimo. Sí. O sea que tenemos en este momento ya un grupo de 300 personas trabajando en el Congreso en todo lo que tiene que ver con la oposición, y eso ya es, digamos, una cosa respetable. Pero usted que es un muchacho joven, pues, gracias, muy amable. No se acordará tanto como yo que soy un cucho, que hace 40 y pico de años la izquierda éramos 30.000 y nos conocíamos todos, bueno, los que estaban presos o torturados tal vez no.
¿Usted cómo analiza esa especie de evolución gigantesca de la democracia colombiana con proceso de paz de por medio, de repente constituir una fuerza del 40 y pico % como lo que se ve en las elecciones? Yo lo que siento, Iván, usted y yo que nos conocemos, es que hubo un cambio histórico definitivo en este país, sin lugar a así dudas. se hayan perdido las elecciones. Sin lugar a dudas, yo creo que lo que ha ocurrido en estas elecciones marca un antes y un después, y creo que hay factores que debemos considerar como, digamos, las causas de ese resultado, y hay que estudiarlas bien. Una de ellas yo creo que es el contexto que ha creado en el país el proceso de paz, que regularmente se ha evaluado por el cumplimiento o incumplimiento de los acuerdos, pero que se ha perdido de vista que el efecto del proceso de paz también tiene un aspecto político, cultural, que es fundamental. Y yo creo que muchas de las fuerzas que estuvieron durante tanto tiempo de alguna manera reprimidas o ocultas, con este proceso de paz han venido emergiendo. En segundo lugar, yo creo que el discurso y la inteligencia de la Colombia humana es haber detectado que en Colombia efectivamente existen nuevas ciudadanías, nuevas identidades políticas, y dirigir a esas franjas un discurso y una acción política determinada fue parte del éxito. Y me refiero no solamente a sectores de capas medias, intelectuales, estudiantes, profesores universitarios, mujeres que jugaron un papel muy importante en esta campaña, sino también el haber hecho de la franja popular un actor político. Es decir, a mí me impactó mucho ver a los campesinos, a los sectores de la periferia urbana, actuando políticamente. ¿A qué me refiero? En todas las campañas regularmente uno recibe N.000 llamadas de gente diciéndole, bueno, compañero, ¿y entonces cómo es lo de los recursos para movernos? En esta oportunidad no hubo esa clase de llamadas. La gente tomó iniciativa propia, y creo que esa iniciativa es muestra de un surgimiento de la conciencia y de la actuación política. Claro que sí. Es decir, ha habido un despertar de la rebeldía política en Colombia en términos democráticos, y creo que eso es fundamental. ¿Por qué? Por la corruptela, digamos, gigantesca que hay en Colombia. Yo creo que decir corrupción es una cosa tímida. Que nos hablan de la corruptocracia, ¿no? No, es decir, el profesor Luis Jorge Garay ha escrito un reciente ensayo diciendo que en Colombia no tenemos corrupción, tenemos una captura del Estado por las mafias. Es decir, eso es un nivel muchísimo más elevado de lo que tradicionalmente se entiende como, por ejemplo, un funcionario que se desvía y, venal, sí, digamos, comete algún tipo de irregularidad. No, en Colombia tenemos un Estado que está inmerso en la criminalidad, en la descomposición y en el delito. Es decir, aquí hay grupos enquistados en el Estado y por fuera del Estado que trafican con los, digamos, bienes, con los derechos de la gente. Y eso es lo que a lo que también, digamos, esos 8 millones de votos le dijeron no. Es decir, no queremos más de esto, y eso evidentemente también es muy importante. Y hay otra cosa, Iván Cepeda, y es que uno siente que en medio del atraso que presupone el regreso al uribismo puro y duro, después de la transición esta de Santos, que venía de allá, pero que se transformó en un gobierno liberal, históricamente, paradójicamente se genera una modernidad en el país. Es decir, ¿cómo puede convivir en la oposición y en el gobierno un gobierno de derecha, un arcaico, a la usanza del siglo XIX de alguna manera, y esta modernidad extraña? Es decir, ¿cómo se va a confrontar ese país con el otro? Va a haber por supuesto, una muy intensa batalla y enfrentamiento político. Pero a diferencia del 2002, cuando llegó el uribismo a gobernar este país, aquí ya tenemos un escenario político distinto. Yo creo que ya no hay ese miedo a Uribe, que tampoco lo hubo, digamos, tampoco se impuso en los años de gobierno de Uribe. A Uribe se le demostró que muchos sectores no eran dúctiles ni dóciles frente a ese modelo autoritario que planteó. Bueno, hoy con mayor razón. Es decir, aquí no nos van a imponer fácilmente una seguridad democrática nuevamente, unas violaciones de derechos humanos absolutamente desenfrenadas. Yo creo que aquí va a haber una confrontación muy fuerte, y yo creo que va a tener que transigir el gobierno de Duque con muchas cosas. Creo que parte de ese gran enfrentamiento va a estar ubicado en el plano de, digamos, la profundización
o la defensa del modelo neoliberal en medio de su profunda crisis internacional. Y digamos, ya no hay que ser brujo para ver que lo primero que van a hacer es una reforma fiscal exonerando a las corporaciones y digamos a las corporaciones que están representadas en el gobierno de Duque. El gabinete es un gabinete esencialmente de las corporaciones, de todos los gremios. Entonces el enfrentamiento va a ser en el plano económico y social. Yo creo que ahí va a haber, por eso tanto énfasis en el tema de la protesta social y su limitación y por eso tanto, digamos, intensificación del asesinato de los liderazgos que pueden ejercer en eso un papel esencial en las regiones y en los territorios. A ver, senador, usted me permite, como ya avanzar un tricito hacia el futuro inmediato, el escenario justamente de lo que se ha llamado la calle, la protesta popular, que es la calle, puede ser el campo también, ¿no es cierto? Esa movilización, seguramente el 7 de agosto hay una movilización nacional. Y por el otro lado, además de eso, ya lo que queda de fondo son las elecciones locales y regionales. Entonces, hagamos un ensamble entre esta oposición que está creciendo y ese fenómeno que ya viene. He escuchado a Petro y a Ángela María la idea de que es una oposición con vocación de gobierno. Es decir, en estos años no simplemente nos vamos a quejar y a denunciar y a poner las alertas, no. Aquí vamos a ir construyendo poder también. Esta es una idea que creo que es fundamental. ¿Y qué van a hacer, perdone, con el canibalismo de la izquierda? Bueno, no, digamos, yo creo que ya es el momento en que de parar esa vaina. Ciertos sectores entiendan que no es esa ni la tarea ni la prioridad en este momento. Yo creo que hay que quitarle totalmente importancia y relevancia a esas tradicionales discusiones que son absolutamente obsoletas y, a mi modo de ver, superficiales con relación a lo que está ocurriendo. A la grandeza del momento. Y a la necesidad de que efectivamente construyamos, podamos ir materializando ese descontento, esa movilización en hechos. ¿Hechos qué quiere decir? En construcción de instancias sociales que tengan la posibilidad de en el 2019 y por supuesto en las 22. Elecciones del 22 en convertirse en gobierno. Sí. Entonces hay que estimular todas las formas de expresión social y ciudadana que apuntan a eso. Se ha llamado a la conformación de asambleas de la Colombia humana, se ha hablado de un gabinete en la sombra, por ejemplo, que haga ese ejercicio que han hecho en otras partes, por ejemplo en México, antes de la victoria de López Obrador se hizo precisamente ese ejercicio. Es decir, que vayamos construyendo los pilares esenciales de lo que puede ser un gobierno democrático y, digamos, orientado hacia los derechos de la gente. Sí, Iván, ¿usted considera que es repetible e inclusive aumentable el volumen de votación en la perspectiva de las regionales, de gobernaciones, alcaldías, consejos y asambleas hacia el 2019? Es decir, sí, partiendo que hubiera una organización y una coordinación nacional, sí se podría acceder, por ejemplo, Iván, alcaldía de Bogotá, partiendo de del hecho de que hagamos una política inteligente y bien orientada y que no sea esta discusión absolutamente estéril de quiénes son los líderes, de quién tiene mejor liderazgo. Si logramos romper ese esquema tradicional de discusiones estériles, seguramente en las principales ciudades del país y en muchos municipios, se ha hablado de 400, se podrían obtener resultados interesantes. Mayores que los de los 8 millones, digo, proporcionalmente a lo que significa el poder regional. Que se condensen en este momento en obtener alcaldías, gobernaciones, mayorías o por lo menos franjas muy importantes en los consejos y en las asambleas. Sí. Ese, a mi modo de ver, es una tarea esencial y depende de la conexión con la gente, sus necesidades, sus luchas en todos estos lugares del país. Sí. Eso iría necesariamente de la mano. que Peñalosa nos va a ayudar mucho en Bogotá. No, sí, eso sí, es un gran aliado. Un óvulo gigantesco. Eso iría, Iván Cepeda, necesariamente de la participación, concreción y desarrollo del movimiento popular. Pero el movimiento popular, como lo hemos visto, está amenazado, hay mucha gente muerta de todos los sectores, dice inclusive personas del Partido Conservador que han sido asesinadas porque defienden los páramos. No, cualquiera que defienda, digamos, un objetivo democrático está un objetivo militar en este momento bajo ese riesgo. Pero yo creo que ese es el mejor, digamos, aunque suene un poco macabro decirlo, es un índice muy, digamos, muy diciente de cómo ha ido evolucionando la protesta social y la inconformidad social. Digamos, durante el gobierno de Santos hubo cada 2 días una manifestación relevante en el país. Ese es un dato que a mi modo de ver llama la atención. Y obviamente bajo formas y expresiones nuevas. Por ejemplo, todo este tema de las consultas populares
con relación a la gran minería. Digamos, es tal el nivel que ha alcanzado esa movilización por vías democráticas que lo van a tener que de alguna manera revisar e incluso limitar y censurar. Obviamente vamos a estar muy atentos a cómo viene eso. Pero hay nuevas expresiones de movilización social, hay nuevas formas en que la protesta no solamente es una queja, no solamente es una denuncia, sino también es el planteamiento de unas formas de democracia distintas. E inmediatamente, en ese sentido, antes de que se posesione el gobierno, el ministro de Defensa señalado, se adelanta ya. Botero, que viene de FENALCO, claro, dice no, hay que reglamentar, y más que reglamentar, restringir la protesta popular, porque solamente puede ser por motivos de carácter nacional, o sea, excluir las minorías. Entonces, ¿qué hacer ahí? No, es decir, es una salida totalmente autoritaria y a la cual vamos a tener que enfrentarnos desde ahora. Ya incluso hemos planteado un debate de control político para comenzar a discutir ese tipo de temas. ¿Con Botero? Pues inicialmente tenemos que hacerlo con el actual gobierno, pero no cabe duda que el 7 de agosto entra un nuevo gobierno y ya le tendremos lista pues una serie de debates sobre los planteamientos políticos que viene haciendo. La idea de que solamente se puede protestar si hay una mayoría de la nación de acuerdo con una protesta es absolutamente inaceptable. Es la violación de un derecho totalmente legítimo y fundamental de los ciudadanos, y por supuesto que nos vamos a oponer porque sabemos que es precisamente lo que se busca es controlar el antídoto de las políticas que vienen. A nosotros, sin lugar a dudas, el gobierno de Duque trae un gran paquete de proyectos y de iniciativas que benefician a los gremios, que benefician a las corporaciones, y que ya se ve que en una reforma fiscal tiene, digamos, su expresión más inmediata, que creo que va a ser lo primero que va a plantear este gobierno. Iván Cepeda, para las gentes que votaron por ustedes, es decir, por el conjunto de esa fuerza de izquierda democrática, ustedes han previsto ya, muy pilos están, 14 proyectos, si no estoy mal, que serán como el eje conductor de la posición de esa... Son una primera racha de proyectos. ¿Qué es lo más importante ahí? Bueno, nosotros planteamos 4 proyectos que buscan, digamos, desterrar la idea de que la aplicación normativa de la paz se acabó con el fin del fast track. Es decir, hemos planteado de nuevo las 16 circunscripciones especiales de paz, el servicio social alternativo al servicio militar obligatorio, la reforma de la ley de víctimas y el desarrollo en el Código Penal del delito de paramilitarismo, que a partir de la consagración en la Constitución de paramilitarismo, digamos, la prohibición del paramilitarismo en términos constitucionales debe tener un desarrollo en términos penales. Pero eso es apenas, digamos, como una primera tanda de proyectos. Vamos a seguir presentándolos. Hay en fila otros 14 que vamos a presentar en los próximos días, y por supuesto que vamos a hacer la tarea. Es decir, no solamente los vamos a presentar, sino vamos a ahora en estos días a ver que tengan ponentes, que esos ponentes hagan una defensa convincente de cada una de esas iniciativas, y sobre todo movilizar a la gente para defenderlos. Por ejemplo, una cosa que está ahí es la rebaja de la mesada o de la cotización en materia de salud para los pensionados, que contó con una gran movilización de los pensionados y con las objeciones del gobierno. Ahora, lo interesante es que el nuevo presidente votó ese proyecto de ley favorablemente cuando era senador. Vamos a ver si ahora lo objeta como presidente de la República. Y en el ámbito social, además del tema pensional, donde se avecina supuestamente una reforma liberticida en ese sentido. No, es decir, viene el fin de las pensiones como posibilidad. No, nosotros vamos a plantear, por supuesto, una reforma distinta. Ya, incluso dentro de los proyectos que hay uno que tiene que ver con precisamente ampliar tanto la base como el tipo de pensión que se da, e incluso de buscar lo que se llama el ingreso vital mínimo, que se ha hecho en otras partes y que busca crear la posibilidad de que cada ciudadano en situación, independientemente de cuál sea su profesión u oficio, o si está en el desempleo, tenga un ingreso. Claro. Y eso es perfectamente posible hacerlo. Senador, nos toca como chulear un tema, porque es que la gente lo está preguntando, que es el tema gobierno, oposición, Petro, Robledo. Usted hace parte del Polo Democrático, senador del Polo como Robledo. Petro está por derecho propio, por haber tenido 8 millones. ¿Cómo van a manejar
esa confrontación que puede ser destructiva, no, yo espero tóxica que, para la izquierda. A mí una de las cosas que me entusiasmó en las imágenes que no quedaron muy bien registradas el pasado 20 de julio fue porque el saludo. el culo sí quedó perfecto. Esa quedó en primer lugar, pero digo, opacó a otras que fueron muy interesantes. Por ejemplo, ver el saludo entre Petro y Robledo en el recinto cuando estaban entrando. Conversaron además, ¿no? Sí, ¿no? Y yo creo que lo que debería ocurrir a la mayor brevedad posible es que ambos tengan una conversación y que haya acuerdos. Es decir, Robledo representa una yo digo sin referee, más bien una conversación amigable y sobre todo muy constructiva, en la que cada quien tiene su ámbito. Es decir, Robledo es sin lugar a dudas un congresista de los más brillantes, y no el más brillante que ha tenido las últimas legislaturas. Y por supuesto tiene una voz propia y tiene unos planteamientos que son serios. Algunos podemos tener divergencia, pero perfectamente compatibles con el discurso que ha venido sosteniendo Gustavo Petro. Oiga, ¿y qué será de Fajardo? Pues que es el jefe de Robledo, ¿no? O bueno. Sí, no estoy muy enterado de cuáles son sus últimos desempeños, pero ¿en qué? Digamos, me parece que a estas alturas lo que cuenta es sumar fuerzas. Él tiene una representación en el Congreso. Está el senador Iván Marulanda, que me parece que va a jugar un papel muy relevante. Sí. Y con ellos lo que hay que construir es lo que no se pudo hacer ahora. Es decir, la consulta esa que quedó pendiente, que eligió un solo, o que debería haber elegido un solo candidato por parte de la centroizquierda, es la que hay que comenzar a preparar ahora para el 2019 o para el 22. Claro que sí. Venga, otra, usted lo menciona, otra foto curiosa, aunque quedó un poco de espaldas, pero se supo que ocurrió, inesperadísima, y usted que ha hecho parte del proceso de paz, fundamentalmente. El saludo entre Sandino Uribe y Victoria Sandino de las FARC, se saludaron. ¿Será que Uribe la confundió con Piedad Córdoba? No creo. A mi modo de ver, en general, y esto pasó también un poco de soslayo, el comportamiento frente al nuevo partido político y su bancada fue, digamos, absolutamente irreprochable, porque, salvo alguno de estos, digamos, más desenfrenados y fanáticos del uribismo, en general el ambiente fue respetuoso y fue de aceptación de la presencia de este nuevo partido y su representación parlamentaria. Y las reacciones al discurso del presidente Santos en ese capítulo, que yo considero sí fue muy afortunado, sobre el tema de paz, fue también bastante diciente. Es decir, a pesar de los 64 trinos de Uribe simultáneamente. Sí, que pasaron también bastante inadvertidos, pero digamos lo que quedó esencialmente es la imagen de que, a pesar de los vaticinios de que la Fuerza Revolucionaria Alternativa del Común no se iba a poder posesionar, es decir, el hecho es que hoy tiene sus congresistas, senadores y representantes a la Cámara, y que han sido ya aceptados en el, mire, el juego parlamentario. La cosa era tan sutil, Iván Cepeda, que hay gente que dijo, mire, de repente verdaderamente el expresidente Uribe se equivocó, pero no, o sea, ¿usted sí cree que fue siempre, a saludar a las FARC? Yo creo que siempre uno puede tener ¿no? suspicacias frente a todo lo que venga de Uribe, porque Uribe es un político que actúa de manera bastante sinuosa, pero, digamos, hay que ir juzgando por los hechos. Creo que es muy importante, creo que hay que valorar esa actitud del día de la posesión. No sé si cambiará más adelante o si traiga, digamos, detrás otro tipo de comportamiento, pero la realidad es que eso es diciente de que ese discurso recalcitrante que en un primer momento se esgrimía de que iban a arrasar con el proceso de paz, creo que todo eso ha venido, digamos, relativizándose, y se va a relativizar con la fuerza de los hechos. Baste decir, por ejemplo, que ayer vimos, lo cual es también un hecho bastante importante, que la Jurisdicción Especial para la Paz llama a miles de militares a responder por los falsos positivos. Sí. Hay otro personaje que va a ser importantísimo en la política nacional, no sabemos si el cuatrienio entero o una parte, que es la ministra del Interior. Nancy Patricia Gutiérrez, ex colega suya, senadora, que tuvo graves problemas judiciales por las chuzadas a Piedad Córdoba y por unas relaciones non santas, y que regresa, la gente dice, yo no sé usted qué opina, que es verdaderamente la vara de medir de Uribe directamente en el gobierno de Duque, y es quien va a manejar la política, las relaciones con las víctimas, con la protesta popular como ministra del Interior, y el Congreso. Yo creo que si no entiende este contexto político que hay, corre el grave riesgo
de enfrentarse a una oposición muy seria, no solamente por esos antecedentes, sino porque hoy estos temas generan mucha sensibilidad, y menciono el principal. Sí. Ella va a tener que garantizar la protección de los líderes sociales y de las mujeres líderes sociales en los territorios. Es de la cartera del ya le corresponde, Interior, sí. el programa de protección a los defensores de derechos humanos. Así que yo espero que haya sintonía con eso. Ahora, veo que la estrategia de Uribe dentro del gobierno Duque es dejar que las principales posiciones la ocupen los gremios y más bien ocuparse de una segunda línea, los viceministros, los directores o directoras de los institutos descentralizados, de las agencias del gobierno. Creo que allí va a estar, digamos, el principal énfasis de lo que quiere Uribe de los puestos en este nuevo gobierno. Y su gran amiga y mancorna, como es Alicia Arango, bueno, se ríe. Digo porque la responsabilidad que tiene es muy grande y no sé hasta dónde le den sus capacidades para responder a eso. Esa es una cartera que va a ser de las centrales, el Ministerio del Trabajo, en un contexto en el cual se planea imponer semejantes políticas, pues obviamente va a estar en el centro del debate. Hay una cosa ahí que hay que informar definitivamente a la gente para que usted la comente, y es que la posición de la ministra del Trabajo entrante es convertir a los sindicatos en un patrón, así lo han dicho, un patrón que negocie con los trabajadores en relación, un sindicalismo no beligerante, sino tolerante en relación con el gobierno, es decir, convertir a los sindicatos en esquirones. Bueno, es posible que algunos sindicatos, como ocurre siempre en esto, sean cooptados por ese tipo de política, pero lo que yo veo realmente es más bien la preparación en todo el espectro de los movimientos sociales para una gran movilización. Y debo llamar la atención que durante el gobierno del presidente Santos, en el primero y en el segundo gobierno, hubo momentos en los cuales se iban combinando y se iban articulando protestas de todo tipo, al punto en que estuvo a punto de llegarse a una especie de paro cívico nacional. Que no se dio, bueno, en esta oportunidad yo creo que pueden darse condiciones para eso. Y si el gobierno emprende estas políticas, como por ejemplo la erradicación forzada de cultivos sin ninguna clase de fórmula de juicio, las políticas agresivas en materia fiscal, el acabar con las pensiones y el limitar los derechos de los pensionados de Colombia, va a haber una respuesta formidable. Una articulación entre la vida agraria y la vida urbana. Pues en las protestas que se vieron en los años de Santos, prácticamente se llegó a eso, a que estaba por una parte el campesinado movilizado, los transportadores, los educadores. Bueno, esto es perfectamente posible en este nuevo gobierno que ocurre. Y de repente habría que agregar ahí justamente esa participación muy fuerte de las nuevas ciudadanías también, ¿no? Que tienen Por supuesto. En ese sentido, el 7 de agosto, ¿qué es lo que va a hacer la oposición? Bueno, se ha llamado a un acto democrático, que es una expresión, como lo ha dicho Gustavo Petro, digamos, una expresión alegre de reafirmación de la vida, de nuestro compromiso con la lucha por la democracia y los derechos de la gente, y que también puede ser asumida como una advertencia. ¿No es un poco fuerte desde el punto de vista metafórico casi, el día que se posesiona Duque, inmediatamente montarle una manifestación? No, yo creo que es parte de la democracia y que debe ser entendida como un mensaje de saludo, pero con advertencia. Es decir, aquí que no se piense que esto va a ser una procesión triunfal de la extrema derecha imponiéndonos a todos las políticas que tengan. No, aquí va a haber, por supuesto, una respuesta. Bueno, ya casi terminamos, senador. Es que el otro día me dijeron que podía ser pacífica y que es democrática, eso sí quiero subrayarlo, porque están diciendo que Petro está incendiando el país. No, es una expresión absolutamente legítima. Bueno, el otro día nos dijeron que por las entrevistas no estaban largas, sino que siquiera puede seguir un poquito. Sí, yo no tengo problema. Mire, ¿cómo está viendo usted de manera muy general el tema de la JEP? Entró, por ejemplo, el bloque importantísimo de que la JEP asume el caso de los falsos positivos. Es decir, ¿se desentrabó la JEP o sigue comprobando? Bueno, no, yo creo que estamos en un proceso de una sostenida campaña por acabar con esa jurisdicción que ha venido siendo poco a poco derrotada. Es decir, a pesar de las grandes limitaciones que se le han impuesto, también este tribunal o este sistema ha venido ganando espacios.
y la prueba es que ya comienza a hacer ejecuciones judiciales, ejecutorias judiciales, como por ejemplo el llamar a los insurgentes o ex-insurgentes a que hagan precisamente, a que asuman las responsabilidades, pero también a los militares, y creo que esto va a ir generando dinámicas muy importantes. Ahora hay una nueva campaña que es contra la Comisión de la Verdad y su director, Francisco de Rú, que también muestra el temor que hay frente a los alcances que puede llegar a tener la Comisión de la Verdad. Pero no pareciera que una cosa tan sucia como lo que se dijo con De Rú, con su supuesta alianza con el ELN, tenga ningún sentido. Claro, ¿no? yo creo que es muy mala estrategia la que se ha asumido de intentar pues enlodar el nombre de una persona, una personalidad que tiene semejante reconocimiento nacional e internacional. Creo que es muy torpe. Pero lo que me muestra eso, o lo que indica eso, es que hay efectivamente un gran temor a lo que puedan ser los trabajos de la Comisión de la Verdad. El ELN, justamente, pareciera que no se logra el cese al fuego, una vez más en pantalla. Bueno, todavía quedan unos días, esperemos. Pero la pregunta sería, si se lograra o si no se lograra, ¿usted cree que frente a una decisión mayúscula de romper ese diálogo, el próximo gobierno tendría algún interés en profundizar la paz en Colombia? Si pareciera que su perspectiva no es esa. Yo creo que una cosa es el discurso del gobierno y otra cosa es las realidades políticas. Es decir, el país no le faltan problemas muy graves y muy serios. Aumentar esos problemas con una involución hacia escenarios de conflicto armado sería una inmensa torpeza y, a mi modo de ver, la manera de hacer fracasar cualquier intento del nuevo gobierno de generar un escenario de estabilidad económica. Se lo dijeron claramente todas las instancias del poder financiero internacional al nuevo presidente. Eso, digamos, a mi modo de ver, fue lo más importante de la gira que él emprendió en Estados Unidos y en Europa, los mensajes del Fondo Monetario Internacional, de la Banca Internacional, diciéndole clarísimamente, ojo con ir a desbaratar esto, porque para nosotros eso significa el fin de la inversión en Colombia. A un hoyo negro como el que significaba toda esa confrontación que había, no vamos a volver. Y creo que eso es la señora Christine Lagarde, sí, presidenta del FMI, que tuvo problemas de corrupción por allá en Francia, pero bueno, eso es harina de otro costal. Y para terminar, Iván, ¿será que el ejército colombiano, la institucionalidad de las fuerzas militares en general, tras 8 años de transitar por el proceso de paz, de haber ido de la mano de ese proceso de paz y de haberlo afincado de alguna manera, no retornarían a unas épocas montoyescas, por llamar, en el próximo gobierno, no porque lo decían, sino porque se sientan más o menos fácilmente capaces de hacer cosas estando Duque en el poder? Es decir, hay garantía de paz. Yo creo que uno de los hechos más significativos del proceso de paz es que una franja muy significativa de las fuerzas militares y de policía se apropiaron y defendieron y van a defender el proceso de paz. Es decir, yo creo que hoy vamos a asistir, como en todos los planos de la vida social y política, también a un enfrentamiento dentro de las fuerzas militares y de policía, de sectores que defienden abiertamente la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que se ha logrado en materia de pues llegar a la paz en muchos territorios y que no quieren volver a eso. Sí. Y hay otro sector, por supuesto, que es depositario de todas esas historias sórdidas del pasado, que tiene muchos temores y que por supuesto va a intentar hacer que se retrotraiga o se revierta todo esto que se ha logrado. Yo espero que ese sector que defiende la paz sea el que se imponga. Se nos alargó un poquitico el chico, ¿no es cierto? Porque en ese sentido, la revista Semana, en una desafortunadísima portada, dice que las FARC se van a rearmar y a refundar, hablando de las disidencias. La FARC es un partido político, punto. Bueno, error de Semana. ¿Cómo ve usted lo de las disidencias, que se supone que aumentan, y lo del clan Úsuga y el sometimiento a la justicia del neoparamilitarismo? Bueno, ese es un desafío importante. Yo, por supuesto, fui de los primeros en criticar ese reportaje de Semana, que me pareció que no tenía un sustento real, empírico, que pudiera ser convincente. Pero eso no significa subestimar de ninguna manera el problema que hay con el incumplimiento de
de los acuerdos en la fase de la reincorporación. Sí. Ahí hay un peligro que es evidente y hay otro peligro que se le ha sumado a este y es la extradición como una herramienta o como una arma contra el proceso de paz, es decir, poner a depender la suerte del proceso de paz de lo que digan y hagan las agencias antinarcóticas en Estados Unidos. Ese es un peligro, por supuesto, real. Y yo creo que a eso hay que prestarle toda la atención, sin caer, por supuesto, en ese escenario totalmente alarmista y ficticio que presentaba este reportaje. Pero no se hace el guión de unión entre el caso Santrich y Márquez en el Caquetá con ese proceso de las disidencias. Yo lo que diría es que una de las estrategias que hace parte de toda esa falsedad y esas mentiras que se han cultivado es que las disidencias son una especie de estrategia encubierta de las FARC, lo cual no es así. Por una sencillísima razón, porque hay ya disidencias que han expresado públicamente amenazas y críticas profundas a quienes firmaron los acuerdos. Claro. Es decir, ahí no hay ninguna connivencia o complicidad, ahí lo que hay es un enfrentamiento. E igualmente... Lo hubo cuando las FARC todavía estaban armadas, inclusive. Sí, y digamos estas personas no entraron en el proceso de paz por distintas razones y no tienen una afinidad con estos sectores. Y lo segundo es el clan del Golfo, el llamado clan Usura. Sí, eso, justamente. Bueno, ahí también hay que prestar la mayor atención porque se ha aprobado una ley que creó una serie de obstáculos difíciles, digamos, complejos para hacer que estas personas se desmovilicen. Y en este momento hay que ver cómo ese proceso se logra sacar adelante. No es fácil. No es fácil por muchas cosas, porque hay miembros de la fuerza pública que temen que estas personas desmovilizadas y teniendo que afrontar ante la justicia la verdad, comiencen a contar cuáles han sido sus vínculos con los militares y cómo hay un sector de militares que está involucrado también en toda esta historia del narcotráfico. Ahora sí terminemos, pero con un corolario. 20 y pico de agosto, no recuerdo la fecha, consulta anticorrupción. Hay quienes critican agosto, sí. Primero se decía agosto, ahora vamos a ver, sí. Así sí. Bueno, hay quienes la critican diciendo, por hacer una serie de controles al Congreso, para que no se produzcan los desmanes de corrupción que allí, y que se les baje el salario, y etcétera, que allí son históricos, eso no va a acabar la corrupción. Luego, esa consulta anticorrupción no tiene dientes. No, a mi modo de ver, ahí hay también un gran temor, y es que, por supuesto, esto puede significar el comienzo de, digamos, sucesivas acciones que le asesten golpes muy serios a lo que decíamos anteriormente. Es que el problema no es la corrupción. En Colombia tenemos un Estado mafioso o que tiene franjas controladas por mafias que realmente se sienten en este momento invulnerables. En los tres poderes. En todos los poderes, en todos los niveles, en donde, como dijo una vez uno de estos funcionarios, donde usted ponga el dedo sale pus. Sí. Eso significa que el Estado colombiano está corroído en sus entrañas, en sus estructuras, por esa clase de clanes mafiosos. Es decir, cuando uno ve que el Poder Judicial y el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en todos sus niveles presentan esta clase de síntomas, uno entiende que haya gente que se atreva a descalificar esta consulta, entonces, que si bien no va a resolver los problemas, eso está clarísimo, sí es un hecho de un grito de independencia a ese estado de macrocorrupción, sí. Iván Cepeda, muchas gracias. Mucho gusto, Antonio, gracias siempre. Hasta la próxima. Café nos vemos. Picante, chévere. Dale. Shut